Podamos, Señor, maravilloso Rey eterno, bendito Rey maravilloso Dios, entender tu palabra, Señor, para poder vivirla, Señor, maravilloso Dios eterno. Conoce, Señor, lo que vivimos cada uno, bendito Rey. Conoces nuestras necesidades. Conoce, Señor, bendito Rey, lo que necesita nuestro corazón, Señor, oír y recibir. Por eso te pedimos que seas tú el que nos hable a través, Señor, de tu palabra, bendito Dios. Habla a cada uno, Señor, maravilloso Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda redarguir el corazón de cada uno, Señor, maravilloso Dios. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ministrar, bendito Rey poderoso Dios, la vida de cada uno de los que escuchan hoy, Señor. Porque no es palabra mía, Señor, sino que es tu palabra, bendito Rey maravilloso Dios. Eterno Rey de justicia y maravilloso Dios eterno, bendito Rey poderoso Dios. Seas tú, bendito Dios poderoso Rey. Seas tú, maravilloso Dios eterno y majestuoso Rey. Hablando, Señor, a cada uno. Guiándonos a toda la verdad, bendito Rey, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar así su lugar, hermanos. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, titulado El milagro de la nueva vida en Cristo. Me puse a investigar un poquito, hermano, acerca de qué es un milagro. Hay ocasiones, hermanos, en las que oramos por un milagro cuando alguien está enfermo. Hay veces que oramos en diferentes situaciones para que Dios, pues, obre un milagro, ¿verdad?, en la vida de alguien o en nuestra propia vida, hermanos. Y no sé si usted se ha percatado, pero de repente en el momento en el que nosotros clamamos porque el Señor obre milagrosamente en nuestras vidas, hermano, es cuando pareciera que pues todas las puertas se nos cerraron y como que no hay a dónde ir, hermano. Y este suceso lo podemos constatar, hermano, en muchos pasajes de la Escritura, pero hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que es en el libro de Éxodo, hermano, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la palabra de Dios, hermano, que iba Moisés con todo el pueblo de Israel y de repente se encuentran enfrente del Mar Rojo, hermanos. Y su camino trazaba que tenían que pasar por allí. Pero pues, ¿cómo iban a atravesar un mar, hermanos? Y además, pues era muchísima gente la que iba con Moisés. Pero uno podría decir, bueno, pues se podrían regresar y darle la vuelta, pero atrás de ellos, hermano, venía Faraón, juntamente con un gran ejército dispuestos a matar a todo Israel. Entonces se encontraban, como coloquialmente dice, o sea, se encontraban en medio, hermanos, ¿y a dónde iban a ir? ¿A dónde corrían? Si corrían hacia el agua, se ahogaban, hermanos. Si corrían hacia atrás, pues los egipcios los iban a matar. Y la palabra de Dios, hermano, nos habla que el Señor obró un milagro, hermano, allí en medio de esa circunstancia. Obró un milagro porque dice la palabra de Dios que abrió el mar. Muchos dicen, hermano, que lo que el Antiguo Testamento habla, muchos dicen que según son historias, hermano, pero no, son hechos reales, hermano. Han estudiado el mar Rojo, hermano, estudiosos han estudiado, han ido a las profundidades y ¿sabe qué han encontrado? Han encontrado ruedas, hermano, que datan de siglos antes. Y realmente la historia corrobora lo que la palabra de Dios dice. Dice la Escritura, hermanos, que cuando el Señor abrió el mar, hermano, el pueblo pudo pasar como en tierra seca. Pasó. Entonces vinieron los egipcios detrás de ellos, hermano, queriendo pasar de la misma manera. El Señor cerró las aguas y se ahogaron allí los egipcios, hermano. Y eso es un milagro, hermano, un acontecimiento que de repente la misma naturaleza, que de repente la misma ciencia no lo puede explicar, hermano. Cuando usted va a un diccionario de la Real Lengua Española, usted se va a encontrar que un milagro es un hecho no explicable, hermanos, por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Usted búsquelo así, hermano, en un diccionario
coloquial que usamos todos, hermano, en la escuela para diferentes cosas, y se va a encontrar que esa es la definición, hermano. Dice, es un hecho no explicable. Y de repente así pasan los milagros, hermano. De repente uno llega enfermo. Yo recuerdo, por eso le platicaba al principio de lo del COVID, hermano, porque yo recuerdo cuando me hicieron una placa de mis pulmones, estábamos orando con mi esposa y con nuestro hijo Johnny, hermanos, y recuerdo que el Señor hablaba y decía, van a revisar tus placas, tus estudios, y no vas a tener absolutamente nada. Y efectivamente, terminamos de orar, hermano, y le hablaron por teléfono a mi esposa, era mi hermana que llevó mis estudios al doctor, y le dice, es que tiene que venir al doctor, porque ya revisó los estudios, pero quiere decirle a mi hermano qué es lo que tiene realmente. Dijimos, bueno, ok, vámonos para allá, nos trasladamos rápidamente allá por Puente Blanco, era donde me estaba atendiendo, hermano. Llegamos y nos dicen, usted no tiene nada. Sus pulmones están bien, su sistema respiratorio está bien, usted no tiene absolutamente nada. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros hemos llegado a escuchar testimonios, hermanos, en los que el Señor ha obrado un milagro? Pero quiero decirle algo, hermano, que los milagros que Dios obra es cuando Él los quiere obrar. Porque Él es Dios, hermano. Él sabe en qué momento va a obrar de esa manera. Hay veces que nosotros lo anhelamos, hermano, que nosotros anhelamos que Dios obre un milagro en cierta situación, pero el Señor obra un milagro cuando Él lo quiere hacer, hermano. Y cuando es de acuerdo a su voluntad y propósito. Y le voy a decir nuevamente, hermano, van a haber personas, compañeros de trabajo, médicos, van a haber familiares, vecinos que no se van a explicar cómo fue que sucedió, pero Dios obra un milagro, hermano. Sí, amén. La ciencia ha estudiado en el Mar Rojo, hermano, y no se explican cómo es que pudo el Señor abrir el Mar Rojo. ¿Qué fue lo que Él hizo para que se abriera el mar? Y han tratado de darle 1001 explicaciones, pero no lo han podido saber a ciencia cierta, porque el poder de Dios fue el que abrió el Mar Rojo. En una ocasión estaba viendo, hermano, las partículas del agua, cuando reciben como un golpe así de lleno, hermano, las partículas se vuelven como un poquito duras, hermano, del agua. Y de ahí, no sé si usted ha visto cuando de repente los clavadistas echan un clavado mal, que caen así como que todos acostados, pegan de golpe en el agua y duele mucho. No sé si usted ha intentado hacerlo, darle así como una palmada al agua, hermano, y se siente como rígida. Obviamente se hunde la mano, pero pega como en algo rígido. Y trataban algunos científicos de decir, bueno, es que las partículas se hicieron de esta manera, por eso se pudo abrir el mar. Pero el Señor, hermano, a la luz de la palabra sabemos que Él obró un milagro allí, porque era para un propósito, hermano. El propósito era que su pueblo cruzara del otro lado para que pudieran seguir su camino hacia la tierra prometida, donde el Señor ya tenía trazado un propósito para cada uno de ellos. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, el Señor obra un milagro, pero cuando es su voluntad conforme a su propósito. Amén. Ya tiene ahí Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice allí la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice el encabezado, conversión de Saulo. Dice así la palabra del Señor, para la gloria de su santo nombre. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Puede tomar su lugar. Dice en el primer versículo, hermano, nos habla acerca de un hombre. Hemos venido estudiando el libro de Mateo, de Hechos, perdón, hermanos, y hemos llegado al punto en el que la escritura habla acerca de un hombre, hermano. El nombre de este hombre es Saulo, Saulo de Tarso. Un capítulo anterior, hermano, estudiábamos que Saulo, hermano, él consentía, hermano, en que arrestaran a los cristianos, en que los cristianos fueran perseguidos, inclusive que los llevaran, hermano, y se les dictara sentencia de muerte a los cristianos. Saulo con sus manos no mató a ningún cristiano, pero él, hermano, tenía el poder político, vamos a decirlo de esta manera, para poder dar fe de que mataran a los cristianos, hermano. Y sabe, hubo un hombre en el cual Saulo estuvo de acuerdo en que lo mataran, fue Esteban. Esteban fue apedreado y Saulo estuvo de acuerdo en esto. Y el versículo 1 nos dice que Saulo, hermano, iba de camino persiguiendo a más cristianos, y dice que él todavía tenía en su corazón, hermano, tenía en su corazón todavía amenazas hacia los cristianos. O sea, él en su corazón tenía odio, hermano, tenía rencor, tenía coraje hacia aquellos que seguían al Señor Jesucristo, aquellos que eran discípulos de Jesucristo. Él tenía en su corazón eso plasmado, hermano, lo tenía arraigado, porque él había sido instruido desde que era muy pequeño, hermano, había sido instruido en una religión, hermano, que era la religión judía. Y él creía firmemente en esa religión, hermanos. Y nadie lo cambiaba. Nadie le iba a decir: oye, conviértete, Saulo. Y Saulo iba a decir: pues sí, me convierto rápidamente. Porque él tenía arraigada en su vida, en su corazón y en su pensamiento, tenía arraigadas sus creencias, hermano, que desde la niñez se le habían inculcado e infundido. Y él sentía odio, él sentía que él estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer al perseguir a los cristianos, hermano, a los que seguían a Jesucristo. Él sentía que lo que hacía era algo correcto, hermanos. Y en su corazón estaba lleno de enojo, lleno de odio, lleno de ira en contra de los seguidores de Cristo, hermano, de aquellos que eran discípulos de Cristo, de aquellos que se reunían para orar y para aprender de la doctrina del Señor. Y Saulo, hermano, estaba en contra de ellos y los perseguía. Pero lo maravilloso de aquí, hermano, es lo que sucede. Nadie iba a poder cambiar el corazón de Saulo, hermanos. No había nadie hermano, que lo pudiera persuadir de que él cambiara esa actitud hacia los seguidores de Jesús, hermano. Pero hubo algo en la vida de Saulo, hermano, que pudo cambiar su corazón, que pudo cambiar su pensamiento, que pudo cambiar su vida, su manera de ver las cosas. Hubo algo, hermano, que pudo cambiar en Saulo totalmente lo que hay dentro de él. Y fue un encuentro con el Señor Jesús, hermano. Dice aquí la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y fíjese qué es lo que él quería hacer. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él pidió permiso, hermano, para que a todo aquel que encontrara que creyera en Jesús, él los pudiera traer presos para que los mataran, hermanos. El corazón de Saulo era un corazón tremendo, hermano. Lleno de ira, lleno de envidia, lleno de enojo, hermanos. Lleno de tantas cosas aquí adentro en contra de los que seguían al Señor Jesús. Y dice el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, él iba, hermano, a buscar a esos hombres. Iba de camino. Su intención era buscar a hombres y mujeres que creyeran en el Señor Jesús. Pero dice que iba de camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, hermano, iba con un corazón duro, con un corazón bien plasmado y bien arraigado en lo que le habían enseñado desde su infancia, en lo que él creía que era correcto, hermano. Él no iba con un pensamiento, bueno, si me encuentro a algún cristiano, lo voy a escuchar y posiblemente cambie. Él no iba con ese pensamiento. A él nada lo movía. Él tenía situaciones difíciles en su vida, pero a él lo mantenía firme en lo que él creía. Tenía una convicción en lo que él creía, hermanos. Y nadie lo movía de esa fe o de esa creencia. Hasta que llegó, hermano, el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios aquí que lo rodeó un resplandor, hermano, que venía del cielo, y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él le dice: ¿quién eres? Él le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Esas simples palabras, hermano, retumbaron en el corazón de Saulo, un corazón al que nadie ni nada lo podían cambiar. Hubieron unas palabras, una voz del cielo que era el mismo Señor Jesús, que hablaron directo, tocaron las fibras más profundas de su corazón, y él pudo, hermano, reconocer que solamente el Dios vivo era el que le estaba hablando en ese momento, hermanos. Y era lo que le decía al principio, hermano: un milagro opera cuando de repente ya no hay salida, hermanos. Saulo se encontró acorralado allí por el Señor Jesús. Dice la palabra que inclusive cayó a tierra, hermano, por el poder de la gloria que se estaba manifestando en ese momento, y Saulo escuchó la voz del Señor hablándole. Así como el pueblo de Israel, hermano, que no tenía dónde ir, que no tenía dónde acudir, porque atrás los iban a matar y enfrente también estaba la muerte segura, porque iban a entrar al Mar Rojo, hermanos. Pero de repente el Señor abrió camino, y así con Saulo, hermanos. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, hermano, no venimos a vivir una vida ahora adaptada a ciertas costumbres. No venimos a vivir una religión, hermanos. Venimos, hermano, a vivir una vida diferente y consagrada en santidad al Señor, hermanos. Eso es lo que el Señor es a lo que el Señor nos ha llamado. Dice la palabra de Dios, lo leíamos el miércoles, hermano, que el Señor hace brotar en nosotros un fruto, hermano, el fruto de la santificación que opera el Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que el Señor, hermano, no nos vino a decir: bueno, yo vine a través de mi palabra a cambiarte de religión. No, el Señor dice: yo vine a cambiar tu vida. Vino a operar un milagro de una nueva vida en ti. En ti había un corazón duro, en ti había un corazón que vivía en desesperación. En ti había un corazón, una vida que estaba sumergida en ansiedad, que estaba sumergido en rencor, en odio. Pero yo vine a cambiar en ti eso. El Señor Jesús quiere que vivamos una vida diferente, hermanos. Y ahorita vamos a ver más adelante que Saulo, hermano, realmente vivió una vida diferente. Él no quiso como que juntar lo que le habían enseñado desde niño y ahora su fe en Cristo. No, él dice, la palabra de Dios, que todo lo que aprendió antes, él mismo dice con estas palabras: todo lo tengo ahora por basura para ganar ahora a Cristo. Para él vivir, su vida era vivir para Jesús, para Cristo, para vivir y hacer la voluntad del Señor. Todo lo que tenía, todo lo que conoció, todo lo que podía poseer, dice él, ya no tiene valor para mí. Y por eso le hablo, hermano, que cuando viene el Señor a nosotros, hermano, es un milagro que opera en nosotros, porque las palabras, hermano, no cambian a las personas. Porque las buenas intenciones no cambian a las personas.
Porque uno puede seguir manteniendo un corazón duro, escuchando ciertos mensajes motivacionales, hermano, escuchar consejos de personas sabias, pueden hacernos tener una cierta vida un poquito diferente, pero seguir manteniendo en nuestro corazón y en nuestra mente todo aquello que solamente uno lo puede quitar, y es Dios, hermano. Y opera un milagro allí. No podemos ir con un doctor y un cirujano y decirle, sáqueme todos estos sentimientos y recuerdos que tengo dentro. Nadie lo va a poder hacer, hermano. Pero sí hay alguien, hermano, que sí puede operar ese milagro en nosotros, sin necesidad de abrir nuestro pecho, sin necesidad de sacar nuestro corazón y bombearle todo lo que es malo, no, porque simplemente saldría sangre, ¿verdad? Pero Él sí puede, con su mano poderosa, con su amor, hermano, que Él ofrece hacia la humanidad. Él sí puede, a través de su palabra, hermano, quitar y desarraigar eso que está dentro, hermano, y opera ahí un milagro. Hubo un hombre, Nicky Cruz, hermano, que él era un hombre muy malo en Estados Unidos. Y sabe algo, el Señor, hermano, llegó a su vida. Y así mismo como con Saulo, le habló el Señor a través de un evangelista. Y él escuchó la voz del Señor y se convirtió al Señor, pero no simplemente cambió de tradición y de religión, no, él cambió totalmente su vida, hermanos. Y el Señor lo llamó al ministerio de evangelismo, hermano. Y él ahí en Estados Unidos, en la década de los 70s, 80s, hermano, él fue un predicador muy tremendo, hermanos. Y usted puede buscarlo ahí en internet. Él sale, hermano, no recuerdo si es puertorriqueño o es de República Dominicana, pero radicaba en Estados Unidos. Y usted lo oye hablar, hermano, y pareciera que toda su vida fue una persona muy recta, pero su pasado, hermano, fue una persona de lo peor. Y él dice, hermano, que solamente Jesucristo fue el que pudo cambiar su corazón. Operar, hermano, un milagro en la vida de las personas solamente es Cristo. Pero no le hablo, hermano, de un milagro ahora de sanidad, no, sino el milagro de cambiar las vidas de las personas, hermano. Yo puedo estar con usted, hermano, y compartirle y leerle toda la Biblia desde principio a fin, y aún así, hermano, mis palabras no tendrían efecto en usted. Pero puede venir el Señor, hermano, a hablarle a través de su palabra y puede operar un milagro en su corazón, cambiándolo totalmente. Porque solamente Él es el único que lo puede hacer. Podemos asistir a cualquier lugar, a terapias, a todo lo que nosotros podamos buscar, pero nadie, hermano, va a poder operar un milagro en nosotros como el Señor lo puede hacer, de una vida diferente. En Saulo, hermano, sucedió esto. En Saulo, hermano, no escuchó la voz de personas, no oyó la voz de nadie más. Fue el Señor hablando a su corazón y cambiando ese corazón, que era un corazón duro, hermano. Un corazón que no quería oír. Un corazón, hermano, que estaba, cuando hablamos de que era un corazón duro, era un corazón que tenía odio, que tenía rencor, que hermano, era un corazón que buscaba la muerte de personas inocentes por simplemente creer en el Señor Jesús. Y él buscaba la muerte de ellos, hermano. Era un corazón, hermano, realmente malo. Y Saulo no fue con un doctor y Señor, cámbiame, fue con el doctor y doctor, cámbiame este corazón malo, ¿no? Póngame un corazón bueno ahora. No lo podemos hacer así, hermano. Hoy en día que existen los trasplantes de órganos, hermano, nos pueden trasplantar o hacer transfusión de sangre o trasplantar otro órgano, pero nuestra condición pecaminosa sigue de la misma manera, puede seguir de la misma manera, hasta que Cristo viene y opera un milagro en nosotros de una nueva vida, hermano, una vida espiritual. En una ocasión el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo, hermano, un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley que el Señor le había dado a Moisés, y él era maestro de esta ley, hermano. Y el Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, hablando de una nueva vida.
Y Nicodemo, hermano, él no entendió y dijo, pero ¿cómo es posible que un hombre siendo ya adulto vuelva a nacer de nuevo? Va a entrar nuevamente al vientre de su madre y va a volver a nacer. ¿Cómo va a ser esto posible, Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dice que no se estaba refiriendo a eso, sino a nacer del Espíritu y de la palabra, hermanos. ¿Cómo? Creyendo en la palabra, obrando el Espíritu Santo una nueva vida en nosotros. Y era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Y es lo que estaba haciendo ahorita en la vida de Saulo, hermanos. Estaba operando un milagro el Señor Jesús en la vida de Saulo, en un hombre malo, en un hombre perverso. Y el Señor, al hablarle, hermano, le cambia su vida. Fíjese lo que sigue diciendo ahí, el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjese, estos versículos nos hablan de un hombre cambiado, hermano. Pero qué manera tan radical de que el Señor pudo cambiar a un hombre malo y perverso, hermano. Lo cambió totalmente. Cambió su corazón, cambió su pensamiento. No le hizo trasplante de algún órgano, de nada, hermano. Cambió lo que había internamente dentro de él, hermano, que era el pecado, hermanos. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado, hermano. Y también entró la muerte a toda la humanidad. Pero también dice la palabra de Dios que por Cristo, hermano, viene la vida eterna, hermanos. Si creemos en Él. Y la vida eterna, hermano, que Cristo nos ofrece aún aquí en esta vida, aquí en la tierra, hermano. El Señor quiere que nosotros podamos tener una vida diferente. Y Saulo, fíjese cómo fue su conversión. Él iba caminando, él iba de camino a buscar a personas para hacerles algún mal, dar su consentimiento de matarlos. Se encuentra con el Señor Jesús, el Señor le habla a su vida, transforma su corazón, le dice, levántate, Saulo, y vas a entrar, claro que sí, a la ciudad. Pero ya no entró, hermano, con las mismas intenciones con las que él iba. Él iba con intenciones de hacer mal a las personas, pero ahora él entró porque había escuchado que el Señor le dijo, vas a ir y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y dice la palabra de Dios ahí, hermano, que Saulo quedó ciego en ese momento. Y fíjese cómo de repente son las situaciones, hermano. Yo les decía el miércoles a los hermanos, les decía, hay veces que recibimos al Señor, hermano, y de repente empezamos en los caminos del Señor y parece que nos pasan cosas más malas que lo que nos pasaba antes de conocerle. Y es algo cierto, hermano. De repente, yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor, tenía necesidad del Señor, claro que sí. Habían sucedido algunas situaciones en mi vida, pero tal vez no tan malas. Pero de repente le entrego mi vida al Señor, hermano, y me sucedieron de cosas que uno dice, ay, Señor. Y en Saulo no fue la excepción, hermano. Saulo le entregó su vida al Señor Jesús, creyó en el Señor Jesús, y uno dijera, ay, pues ya llegó a creer en el Señor, todo le va a ir bien, todo va a marchar bien. No, quedó ciego, hermano. Quedó ciego. Qué tremendo es, hermano, entender que todo lo que hace Dios es con un propósito. Nosotros no lo entendemos en nuestra mente finita, hermano. No vamos a poder entender la mente infinita de Dios.
Hay un dicho que le dicen, obviamente es un dicho mundano o mexicano, hermanos, que de repente los padres le dicen a los hijos, ¿verdad? Que dicen, mientras tú vas por leche, yo ya traje el queso, ¿verdad? O sea, que habla de que mientras los jóvenes o los niños, pues, ven ciertas cosas que ellos dicen, pues yo puedo hacer esto, pues uno como padre, como adulto, dice, no, pues yo ya me la sé, o sea, a mí no me vas a engañar, ¿no? En pocas palabras. Pues mucho menos nosotros podríamos entender la mente de Dios, hermano. Para nosotros el que nos suceda algo que no es bueno ante nuestros ojos, uno se pregunta, Dios me quiere ver sufrir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no obra Dios en mi vida de esta manera como yo quiero? Nosotros lo vemos así, pero el Señor ya está obrando, hermano, un propósito, hermano, detrás de todo lo que sucede. Y había un propósito en que Saulo, hermano, quedara ciego. Vamos a continuar leyendo, dice ahí, el 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjese cómo tan tremendo él ya cambió, hermano, que ya hasta estaba orando. Conocimos una vez con mi esposa a un pastor, hermano, allá por rumbo a Ecatepec, en Metro Refinería, ¿cómo se llama? Impulsora, por Metro Impulsora. Conocimos un pastor y él nos contaba su testimonio. Él decía que de joven fue de lo peor. Escuchó el evangelio y dice, yo al otro día yo ya estaba en las calles evangelizando, ¿no? Y fíjese que de repente yo cuando lo escuché como que me quedé y dije, ay, ¿a poco sí es cierto, no? O sea no como, ¿cómo se lo puedo decir? Incrédulo no en el sentido de que no crea que Dios pueda hacer eso, sino que de repente yo dije, pero ¿cómo ya fue a hablar del Señor si tal vez no había leído antes la Biblia, ¿no? O sea, como que ese fue mi pensamiento. Pero efectivamente, y en Pablo sucedió, hermano. Él se encontró con el Señor Jesús, llegó a la ciudad, entró a la casa de Judas y él ya estaba orando, hermanos. Y estaba sin ver. Amén, hermanos. Y fíjense qué tremendo es, hermano, que el Señor, de repente, una ocasión lo estudiábamos, de repente nos hace ver lo que antes no veíamos, hermano. Hablando en un sentido espiritual. Muchas veces nos hablan la palabra y no lo creemos hasta que vemos cómo Dios obra y decimos, Dios está obrando de esta manera, por eso Dios permitió esto. Por eso Dios permitió esto en mi vida, por eso Dios permitió que me pasara esto, por eso Dios permitió que me enfermara, por eso Dios permitió que tal vez me quedara sin dinero, por eso Dios permitió que me quedara sin amigos, sin familia. Por eso Dios lo permitió. Pero es hasta que el Señor nos hace entender, hermano. Y en Saulo, hermano, dice aquí la palabra, él ya estaba orando. Y fíjese lo que dice el versículo 12, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese ahora, hermano, qué tremendo en Saulo, hermano, porque no solo tuvo un encuentro con el Señor, hermano, no solo estaba orando, ahora el Señor le hacía ver visiones, hermano, de parte del Señor, hermano, y le dice específicamente, va a venir un hombre, este es el nombre de ese hombre, Ananías, va a venir a orar por ti y vas a recobrar la vista. Dios ya tenía todo planeado, hermanos, ya tenía un propósito en todo. Y todo esto, hermano, que opera de esta manera es porque Dios opera un milagro de una nueva vida en nosotros. En Saulo sucedió así. Hay algo que es totalmente diferente a lo que le sucedió a Saulo, hermano. Y no sé si usted ha leído el libro de Daniel. Hay un hombre que es Nabucodonosor, un emperador malo. Y él, hermano, ve la mano poderosa de Dios. Y él dice estas palabras, no hay Dios como el Dios de Daniel. Hay que adorar todos al Dios de Daniel. Y uno podría decir, no, pues sí, ya se convirtió en Nabucodonosor. Y uno pasa unos versículos después y Nabucodonosor nuevamente sigue adorando a sus dioses paganos. No hubo un cambio en su vida, pero en Saulo sí, hermano, hubo un cambio totalmente en su vida. Y sigue en el versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál era el llamado de Saulo? ¿Cuál era el propósito que el Señor había tenido, hermano? El propósito era cambiar su vida, porque en Saulo, hermano, tenía un instrumento el Señor para anunciar su grandeza. Fíjese aquí, Ananías le dice al Señor, pero ¿cómo voy a ir a orar por Pablo? Si llego ahí me va a prender y me va a matar. He escuchado todo lo que le hace a los cristianos, a los demás hermanos. ¿Cómo voy a ir yo a hacer eso? Y el Señor le dice, yo he operado un milagro, en pocas palabras. Él es instrumento en mis manos. Instrumento me es Él. ¿Para qué? Dice ahí, para llevar, dice, mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿De qué manera va a usar el Señor, hermano, a Saulo para hablarle a los gentiles? Se refiere a las demás naciones que no son del pueblo de Israel o que no eran judíos en ese momento. A reyes, hermano, se refiere a gobernadores, hermano. Nadie podía ir así como así, presentarse ante el emperador romano, hermano, y estar frente a frente. Nadie podía osar de eso. Hoy en día, hermano, ni siquiera alguno de nosotros podemos osar en decir, pues voy a pararme ahí enfrente de la presidenta. En ese entonces, pues mucho menos, hermano, alguien podía acercarse por lo menos muy cerca del emperador romano. ¿Y sabe algo? Pablo estuvo enfrente del emperador romano. Estaba preso y él buscó apelar para que fuera puesto en libertad. Pero cuando estuvo enfrente del emperador romano, ¿sabe qué fue lo que hizo, hermano? En vez de decirle, emperador, déjame libre, mira, yo soy inocente, le empezó a compartir acerca del evangelio del Señor Jesucristo, hermano. O sea, lo estaba evangelizando en pocas palabras, hermanos. O sea, qué tremendo cómo se cumple la palabra de Dios, hermano. Al final del libro de los Hechos nos habla de cómo él está presente, hermano, ante el emperador y le habla la palabra de Dios, hermano. Y podemos ver que el Señor, hermano, ya tenía un plan trazado para este hombre que era malo. Hemos conocido a hombres, hermano, que hicieron de lo peor y el Señor los levanta, cambia su vida, hermanos, y los usa grandemente. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Señor los toma como instrumentos, hermano. Hay veces en las que algunos de nosotros no podemos llegar a ciertos sectores a hablar la palabra, pero hay hombres y mujeres que sí pueden llegar allí, hermanos. Por eso es que el Señor obra en ellos, así como en Saulo, hermanos. Los demás discípulos no podían acercarse a los gentiles a predicarles, porque ellos eran judíos de nacimiento y no podían acercarse a las demás naciones. Pero el Señor dijo, bueno, yo voy a levantar a un hombre que él sí bien que puede acercarse a ellos. Los demás discípulos, hermano, dice la palabra de Dios que eran pescadores, no podían acercarse a gobernantes, hermanos. Pero dice, yo voy a levantar a uno que sí es reconocido entre gobernantes y lo voy a usar para que él lleve mi nombre en medio de ellos. Cada uno de nosotros, hermano, el Señor tiene un propósito para nosotros. Pero ¿sabe algo? Es necesario primeramente que opere un milagro de una nueva vida en nosotros, hermano. Y le vuelvo a repetir, hermano, el milagro de la nueva vida no es que se nos cambie como con los celulares, ¿ya? Que le cambiamos el chip y ya cambiamos de número totalmente. No es así con nosotros, hermano. No es como que vayamos con un doctor y le digamos, cambie esta célula de mí, este átomo, este órgano, y voy a hacer una vida totalmente distinta. No. Es necesario que el Señor venga y opere en nuestra vida un milagro que nadie puede entender, hermano, que muchas veces no tiene lógica en nuestra vida y en la vida de las demás personas, pero que Él opera en nosotros, cambiándonos totalmente, como lo hizo con Pablo. Vamos a continuar leyendo, dice,
El Señor le dijo, ve, estoy leyendo el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, yo le mostraré lo que le es necesario padecer. El llamado de Pablo era a predicar, hermanos. Pero parte del llamado era que él iba a padecer. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque ya no tenía vista, hermano. Pablo ya no veía. Y aún así el Señor le está diciendo, y aparte va a padecer más, o sea, va a sufrir más. Naturalmente uno lo que quiere menos es tener problemas, hermano. Lo que uno quisiera naturalmente es lo que menos que hayan situaciones difíciles, enfermedades, escasez, problemas en nuestra vida. Nosotros queremos al contrario, ¿no? O sea, queremos que no haya esto en nuestra vida. Y que el Señor le dijera, bueno, cree en mí, pero vas a sufrir. Uno dirá, pues, ¿para qué creo entonces? No tiene lógica, hermano, lo que aquí dice la Escritura en la vida de Pablo. No tiene lógica, hermano. Por eso el mensaje se llama así, el milagro de la nueva vida en Cristo. Porque como le decía la definición de un milagro, hermano, un milagro es, usted, lo vuelvo a repetir, si usted lo busca en un diccionario común, es un hecho inexplicable, hermano, que nadie puede explicar. Nadie puede explicar por qué Saulo, hermano, teniéndolo todo, un hombre de renombre, con una buena posición social y económica, iba a dejar todo eso para ir a sufrir por el nombre de Cristo. No tiene lógica eso, hermano. No tiene lógica que él dejara sus comodidades, que él dejara su vida. Dice la palabra de Dios, nos muestra que él tenía tanto la ciudadanía judía como la ciudadanía romana. Él era una persona, hermano, que tenía poder adquisitivo, que era un hombre reconocido entre los fariseos. Y el Señor ahora le dice, tú eres un instrumento que yo he escogido para que lleves mi nombre y mi palabra, pero vas a sufrir. Cualquiera que estudiara la vida de Pablo, hermano, no tiene sentido, no tiene explicación. Es un milagro, hermano, que él haya dicho, yo creo en el Señor Jesús y ahora quiero vivir para Él. Y Él dice estas palabras, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No hay explicación, hermano, para que un hombre cambie su vida para irse a sufrir, hermano. Así como los milagros, hermano, cuando de repente los doctores dicen, es que no hay explicación para esto, ya no había remedio, ya no había curación, ya no había medicina. Y se levantó, estaba al borde de la muerte y se levantó. Y no hay explicación para esto, hermano, porque muchas veces los doctores, hermano, se quedan sorprendidos. ¿Cómo fue que ahora está sano? ¿Cómo es que ahora tiene sanidad, que está bien, estaba a punto de morir? Pues es porque Dios operó un milagro allí. Hablamos en cuanto a la vida física, pero en la vida de Saulo, hermano, el Señor operó un milagro en él. Él iba a buscar a los cristianos para matarlos, pero se encuentra con el Señor Jesús y le cambia totalmente la vida, hermano. El testimonio de Pablo Olivares, no sé si usted lo ha escuchado, hermano. Mi esposa creo que se los mandó en la semana o la semana pasada. Y fíjense, hermanos, que en él operó de esa manera, hermanos, también el Señor. Fue secuestrado por hombres malos y él dice después, pero yo entendí que no fueron los hombres malos. Él es de otro país y vino aquí a México a dar un concierto, hermano. Y dice, yo entendí que no fueron los sicarios los que me secuestraron. Fue Dios el que me secuestró. Porque solo allí fue cuando dice la palabra de Dios que estaban a punto de matarlo con la pistola en la cabeza y le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él era satanista, hermano. Y cuando le preguntaron, ¿crees en Dios? Dijo, sí, creo en Dios. Y el sicario dice que le dijo, si me hubieras dicho que no creías, yo te iba a matar.
Pero como me dijiste que sí crees, vete. Lo dejó libre. Y él entendió, hermano, dice él en su testimonio, que él entendió que fue el Señor el que permitió llevarlo hasta ese punto, porque solo hasta ese punto iba a entender que solamente es el Señor el que puede cambiar la vida. Dice la palabra, dice su testimonio que su mamá, hermano, estuvo orando y orando años por él y le decía, regresa a la iglesia. Y él dijo, no, yo no quiero nada con Dios. Yo al contrario, quiero ser enemigo de Dios, y se volvió satanista. Pero el Señor dice, yo tengo un propósito. Y no hay nadie que lo pueda cambiar, hermano. Solamente es el Señor el que puede operar un milagro de una nueva vida en nosotros. Porque Él decidió dejar todo lo que había creído desde la infancia por creer ahora en Jesucristo, hermanos. Porque el Señor operó un milagro, algo inexplicable dentro de Él, que le cambió totalmente su vida, hermano. Y es lo que el Señor quiere que haya en nosotros. Le vuelvo a repetir lo que le decía hace rato. El Señor no quiere simplemente que seamos, hermano, practicantes de una denominación, practicantes de una religión. No, el Señor quiere que haya un cambio en nuestras vidas, y Él lo puede operar en nosotros, hermano. Él nos cambia el corazón, Él nos cambia la mente, hermano, y hace una nueva vida. Nadie más la puede hacer. Es un nuevo nacimiento que podemos tener al creer en Cristo Jesús, hermano. Y en Saulo fue operado de esta manera. Le dice el versículo 15, instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y yo le voy a mostrar cuánto él debe padecer. Y cuando leemos, hermano, las demás cartas paulinas que nos dejó el Señor a través de la palabra, cómo él sufría, hermano. En una ocasión dice la palabra de Dios que él tenía un aguijón en su carne, hermanos. Muchos lo han deducido que era una enfermedad que él tenía. Ya cuando era ya una persona de más avanzada edad. Y dice que él rogó en 3 ocasiones al Señor que le quitara esa enfermedad. Y el Señor le dijo, no, así me eres útil. Así quiero usarte. Lo usó desde el principio con males. Hasta el final de los días, hermano, él siguió con esos males, nunca se los quitó, pero él aún así no se frenó en decir, ay, pues es que tengo esto mal en mi cuerpo, mejor ya no le sirvo al Señor. No, él siguió adelante. Y cuando llega casi al final de sus días, él dice, yo prosigo a la meta. Ya en sus últimos días, Pablo dice, ahora me espera la corona de vida que el Señor me dará. Porque tal vez durante toda su vida sufrió, hermano. Pero él sabía que al final hay una recompensa, hermanos. La vida eterna. Pero además dice la Escritura que el Señor tiene recompensa conforme hayan sido nuestras obras. Que si vale la pena creer en el Señor Jesús y seguirle, yo le puedo decir, sí vale la pena, hermano. Que si se nos van a acabar los sufrimientos, no. Pero vale la pena seguirlo, hermano. Vale la pena aferrarse a Él. Vale la pena afianzarse y confiar en Él, hermanos, totalmente. Vale la pena realmente. Y yo le aseguro que si usted pudiese platicar con el apóstol Pablo y le dijera, oye, ¿te arrepientes de haber dejado toda tu vida, todo lo que tú tenías por seguir a Jesucristo, donde ya no tuviste nada? ¿Te arrepientes? Yo le aseguro, conforme a lo que la Escritura dice, él le podría decir, no me arrepiento. Valió la pena cada segundo. Cada vez, hermano, en la que Pablo sufría, era encarcelado, era golpeado, hermano. Por su fe en el Señor Jesús, por hacer la obra del Señor. Valió la pena, hermano. ¿Por qué? Porque en él fue un cambio total, hermano. Una vida nueva. En el apóstol Pablo, hermano, operó una vida diferente. Por eso él decía, ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. Ahora ya decía Pablo, ya no es al que ustedes ven. Pablo ya no es el hombre sanguinario, ya no es el hombre problemático, el hombre que odiaba a los cristianos. Ya no vivo yo, ya no vive ese hombre en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y dice, lo que yo vivo ahora en la carne,
lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó en la cruz por mí. En pocas palabras, él estaba diciendo, ya ahora vivo para hacer la voluntad de Cristo. Si Él me dice, predica, predico. Si Él me dice, ora, yo voy a orar. Si Él me dice que tengo que ir a tal lugar a hablar, yo voy y lo hago. Por eso decía, ahora vivo en la fe de aquel que me amó. Si me dice, es necesario que tengas que padecer porque voy a mostrar mi gloria en ti, Él decía, yo lo voy a aceptar. Pero muchas veces venimos a los pies del Señor y queremos, hermano, pues que Él nos mantenga bien y todo que nos vaya resultando muy bien. Y muchas veces se arraiga ese pensamiento, ¿verdad? Es que no hay que buscar tan profundamente al Señor, porque entre más lo buscas, más problemas vienen. Pero hermano, esos pensamientos no deben de caber en nosotros. Aún así suframos, hermano, nosotros necesitamos buscar del Señor. Pero ¿sabe algo? No lo vamos a comprender, hermano, si no hay un nuevo nacimiento en nosotros. Porque si nosotros vivimos nuestra vida de una manera normal, para nosotros vamos a buscar lo que sea lógico a nosotros. Voy a buscar a Dios porque me bendice, eso es algo lógico. Las personas buscan eso, algo lógico. Quiero buscar de Dios para que pues Dios me multiplique mis ingresos, etcétera, ¿no? Buscan lógicamente, pero el Señor dice, no, yo quiero operar un milagro, algo inexplicable, algo que no tiene lógica en tu vida. Y es que puedes que no tengas nada, pero me vas a tener a mí. Para alguien que busque lógica va a decir, no, pues yo no quiero eso. Pero para aquel que ha nacido de nuevo va a decir, yo quiero todo contigo, Señor. Y fíjese cómo de repente somos los seres humanos, hermanos. Cuando vive uno el proceso de enamoramiento, hermanos, uno dice, no importa, a donde vayas, yo voy, ¿verdad? Y como esté. Y ahí voy, ¿no? Y el ser humano, lo deja todo, hermano, por el hombre o por la mujer. Pero buscamos la lógica con Dios. Y deberíamos de ser con el Señor, pues a donde tú me lleves, si no hay nada, Señor, ahí voy a estar. Y ahí quiero estar haciendo tu voluntad. Y en el apóstol Pablo, hermano, él vivió esto. Él vivió esto, hermanos. Pero nosotros lo podemos entender a la luz, hermano, de que operó un milagro de una nueva vida en el apóstol Pablo. Por eso él aceptó dejar todo atrás para vivir ahora para Cristo. Amén. Vamos a continuar leyendo, hermano, ya casi lo terminamos. Dice ahí el versículo 16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese qué dicha del apóstol Pablo, hermanos. Tuvo un encuentro con el Señor. Le cambió la vida al Señor, hermano. Obró una nueva vida en él. Al grado que ya estaba orando, recibió visiones del Señor, hermano, y recibió la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó, hermano, lo capacitó, lo habilitó para la obra. ¿Sabe cuánto tuvieron que esperar los discípulos, hermano? Poquitito más de 3 años para haber recibido la llenura del Espíritu Santo. Desde el momento en el que el Señor Jesús los llamó a que lo siguieran y fueran sus discípulos, hasta el día de Pentecostés, que fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fueron alrededor, un poquito más de 3 años. Y el apóstol Pablo, hermano, en cuestión, vamos a decirlo, de una semana, supongamos, hermano, todo lo que el Señor le dio, hermano. 3 días estuvo ciego, dice la palabra de Dios. Al momento fue entonces Ananías, oró,
recobró la vista, pero además fue lleno del Espíritu Santo. Fue habilitado para la obra que el Señor Jesús les había encomendado a sus discípulos. Y me agrada, hermano, porque las demás personas, y con esto quiero ir culminando, las demás personas pueden dar fe, hermano, o constatar de que hay una nueva vida en nosotros. Es visible nuestra nueva vida. Aunque el milagro interno que opera en nosotros de una nueva vida tal vez no es visible, hermano, pero una nueva vida sí es visible para los demás. No se trata simplemente de decir, ya no hago, ya no digo esto. Se trata de una nueva vida, hermano, que está ahora en nosotros. Y por eso aquí la Escritura dice que Ananías, él dijo, yo tengo miedo de ir porque él posiblemente, si yo llego allí, me va a encarcelar y me van a matar. Pero el Señor le dijo, no, yo ya he obrado en él. Entonces va y dice la palabra de Dios que Ananías le dice, hermano Saulo. Y después dice aquí en el versículo 19 que estuvo con los discípulos varios días, hermano. Los discípulos pudieron ver que efectivamente, hermano, en Saulo había una nueva vida, hermanos. Que realmente hubo un cambio en él. En múltiples ocasiones, hermano, con mi esposa hemos ministrado, hemos aconsejado a hermanos, hermanas en cuanto a su matrimonio. Y muchas veces sucede, ¿verdad? Que están tal vez separados y muchas veces nos preguntan, ¿qué haré? Es que me está diciendo nuevamente que si regresemos, ¿qué he de hacer? ¿No? Y que ya cambió, ¿no? La famosa frase, ¿no? De que ya cambié, ya soy diferente, ¿no? Y en ocasiones les hemos dicho, pues se tiene que ver que realmente hay un cambio en todo, totalmente en todo. Si tú vas a aceptar regresar con él o con ella, es porque realmente debe haber un cambio en su vida. No nada más es decir, yo ya cambié y si regresan y vuelvo otra vez lo mismo. No, debe de haber un cambio. Y así, hermano, en Saulo operó un cambio de su vida, hermanos. Los discípulos pudieron ver ese cambio. Yo recuerdo, platicábamos con un matrimonio, mi esposa y yo, y le decíamos, tus hijos inclusive tienen que ver ese cambio. Porque hay veces que cambian con los hijos, pero con el esposo o la esposa siguen igual, ¿no? No, es con todos. Un cambio total, hermanos. Y en el apóstol Pablo operó así, hermano, un cambio de vida, una nueva vida. Pero le vuelvo a repetir, no fue un doctor el que le dio esa vida, no fue nadie más, hermano, no fueron los fariseos, los maestros de la ley, no fueron nadie de ellos, no fueron aquellos que enseñaban la religión, no. Fue el Señor Jesús el que hizo un milagro, una nueva vida. Algo inexplicable operó en el apóstol Pablo, algo que no tiene lógica, hermanos. ¿Por qué en muchos opera así en nosotros, hermano? Porque dice la Escritura, me eres instrumento. Es necesario que te sea cambiada totalmente tu vida, porque tú me eres instrumento. Y en cada uno de nosotros, hermano, nuestra naturaleza era pecaminosa. Nuestra naturaleza era pecado. Pero el Señor dice, no hay nadie que te pueda arreglar eso. No hay nadie que te pueda quitar el pecado. Solamente el Señor. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién puede quitar esa condición de nosotros? Solamente Jesús, y es un milagro, hermano. El Señor operó un milagro en nosotros al cambiar nuestra naturaleza pecaminosa en una vida apartada para Él. En una vida que Él limpia, que la deja sin pecado, hermano. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él opera una nueva vida en nosotros. Pero ahora, como esa nueva vida que tenemos, hermano, debemos de vivirla así. Apartarse de todo aquello que no le es grato. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo.
Y coloquialmente las personas utilizan la palabra santo, pero muchas veces ni siquiera saben qué es santo. Una vez le preguntaba a una persona, ¿sabes qué significa santo? Porque me estaba hablando de sus santos, ¿no? Y decía, pues alguien que tiene poderes. No, ser santo, la palabra santo significa apartado de todo lo que es malo o impuro. Por eso el Señor dice, yo soy santo. Él está apartado de lo que es pecado, de todo lo que es impuro. Eso es ser santo, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros seamos también apartados de todo aquello que no le es grato, pero que podamos vivir una vida con Él, hermanos. Una vida nueva, una vida diferente. Y Él opera en nosotros, hermanos, un milagro de una nueva vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por la palabra. Habernos hablado, Señor.